Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os hace vacilar? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos presenta, justo vamos leyendo en Hechos de los Apóstoles, lo que es la historia de los apóstoles. Ayer veíamos la conversión de Pablo, y a raíz de la conversión de Saulo, o Pablo, que es el mismo, empieza un periodo de paz en la Iglesia. Se acaban las persecuciones, lo cual nos demuestra también que el que realmente llevaba estas persecuciones era Saulo. Los demás pasaban ya más de los cristianos, pero en ese momento es Saulo. En el momento en que él se convierte, durante unos años, pocos, hay paz en la Iglesia. Y se aprovecha entonces para que los apóstoles vayan como itinerantes, de comunidad en comunidad, fundando iglesias, o en muchos casos aquí seguramente eran reforzando, haciendo lo que diríamos sacerdotes para las diferentes comunidades donde habían ido a parar aquellos cristianos de Jerusalén que, habiendo huido en la persecución, ya se habían asentado en muchos pueblos de Israel, sobre todo tirando hacia el norte de Jerusalén, pero por todo Israel. Y aquí vemos como Pedro va de pueblo en pueblo y hace los mismos milagros que Jesús. Es una gracia especial que Dios le da para que entienda el pueblo que está predicando a Cristo y que tiene por eso el poder de Cristo. Con una diferencia: Cristo habla en primera persona: yo te lo digo, haz esto; yo te lo digo, cúrate; o demonio, sal. Y en el caso de Pedro lo hace todo por intercesión de Jesús. No es por poder propio, sino de Cristo. Y así cura enfermos, resucita muertos, como hizo Jesús, y el pueblo se da cuenta realmente de que no que Pedro es el Mesías, sino que realmente Cristo es el Mesías por la actuación de Cristo en Pedro. Pero esto lo iremos viendo también los próximos días. Mientras que hoy acaba del todo este capítulo 6 de San Juan, donde hemos ido viendo todo lo que era el discurso del pan de vida. Y hoy vienen las conclusiones del pueblo. La gente empieza a decir, si os acordáis, hablaba: quien no come mi cuerpo, quien no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Quien come mi cuerpo, bebe mi sangre, está en mí y yo en él. Y va hablando continuamente del comer su cuerpo. Realmente mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Claro, para nosotros es sencillo, está hablando de la Eucaristía, pero para ellos no entendían. Y dicen así muchos discípulos: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Empiezan las críticas y entonces la gente empieza a irse. Dice: desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús dice a los 12: ¿y vosotros también os queréis ir? Señor, ¿a quién iríamos? ¿A dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, dice Pedro. En el Evangelio, si os fijáis, hay como unas tendencias. El Evangelio
la vida pública de Jesús empieza con poca gente, se empieza a hacer famoso por los milagros. Pero cuando Jesús empieza a predicar, entonces sí empieza la parte difícil de entender qué es lo que quiere, de seguirle a Él, de olvidarse de los signos y de los milagros que hace y de las multiplicaciones de los panes y los peces, sino centrarse en las enseñanzas. Entonces la gente huye, la gente se va. Y así hay un proceso de crecimiento, después un proceso de decrecimiento que acabará en la cruz, con Jesús solo y algunas mujeres con Juan al pie de la cruz. Es el signo de alguna forma que se repite de generación en generación. También hoy pasa lo mismo, aunque hoy la fe no está de moda, pero cuando hay algo festivo, que no interesa lo que se dice, sino solo el acto festivo, entonces sí. Entonces Domingo de Ramos se llenan las iglesias para las primeras comuniones, para las bodas, para cosas de estas sí. Pero para escuchar al Señor seremos siempre pocos. Pero ya lo sabemos, ya lo vemos en el Evangelio. Y todo viene porque aquellos que no quieren venir son aquellos que, el mismo Jesús lo dice, han decidido no venir, no son de los nuestros. Y es peligrosísimo en este contexto, porque lo que quiere decir es, no se salvan, no han querido salvarse, no han querido venir a mí, y yo soy su única salvación, Cristo. Él es el único que es el santo consagrado de Dios, el que nos da vida eterna. Que nos lo tomemos en serio, porque realmente Él es el único que nos da la vida eterna. Y más en un mundo como el de hoy, que va absolutamente perdido a nivel de ideas, a nivel de verdades, a nivel de lo que es buscar el bien, donde cada uno se busca solo a sí mismo. La auténtica verdad, el auténtico bien, se encuentra realmente solo en Cristo Jesús.